Semana del Cuidado de la Tierra 2024. Casi siempre que abrimos algún medio de comunicación, nos topamos con asuntos que tienen que ver con disputas, pleitos, problemas en relación a territorios o espacios. Como ejemplo de ello, traemos aquí algunas noticias que hablan de problemas en el bosque de la primavera, la calidad del agua o la ausencia de agua que está afectando a muchas ciudades del país actualmente, los asuntos en carreteras que la semana pasada derivaron en bloqueos de carreteras, el cambio climático, las rutas del transporte, la malversación de recursos en una zona exclusiva de Zapopan, Bugambilias, o la realización de obras por parte de la CFE para instalar una antena en una escuela pública. Como vemos, son situaciones donde el espacio, el territorio está en disputa. Frente a esta situación, decidimos entrarle a la investigación de conflictos territoriales. Y en ese sentido, el texto de Sandra Carolina Bautista nos ayudó a ir abordando esta situación, puesto que plantea que la paz territorial tiene cuando menos tres visiones, tres enfoques. Paz territorial puede entenderse como llevar el Estado a las regiones para conformar instituciones fuertes. El centro es el Estado y sus instituciones. Una segunda perspectiva de paz territorial es construir conjuntamente entre autoridades y comunidades la institucionalidad en un territorio, lo que generalmente se llama gobernanza, participación ciudadana, etc. Una tercera visión de esta paz territorial es entenderla como formas específicas de vivir, sentir, pensar o apropiarse de los espacios de vida, no solo del terrenito, sino de los espacios de vida, desde una perspectiva muchísimo más amplia. En esa tesitura del análisis de conflictos territoriales, el texto de Guernica Gogoratos nos ayudó a entender o a plantearnos que el centro del conflicto territorial es el poder político que se ejerce en el territorio, ¿sí? Junto con eso, la paz territorial, esto que señalaba anteriormente, las geografías de paz que analizan, por ejemplo, el tema de las fronteras, por ejemplo, el tema del extractivismo y todas las secuelas que eso genera, el derecho a la ciudad como apropiación del espacio público urbano, nos ayuda a ir entendiendo ese poder político en los territorios. Pero precisamente para incidir desde una perspectiva de justicia, desde una perspectiva de cuidado, la imaginación geográfica y la imaginación moral aportan otras herramientas. Dejo aquí señalados algunas ideas de cada uno de estos conceptos. Avanzados ya en el estudio de los conflictos territoriales, llegó a nuestras manos el libro de Enrique Leff, Ecología Política. Y él entiende que la ecología política es el estudio de las racionalidades y los intereses cognitivos contrapuestos entre distintas formas de entender las relaciones humanidad-naturaleza. El centro ya no es el Estado, ya no es el espacio físico como tal, sino la racionalidad y los intereses que están en las formas de entender las relaciones humanidad-naturaleza. Propone analizar las luchas por la apropiación conceptual y práctica de la naturaleza, incluida la parte jurídica.
las disputas entre diferentes visiones e interpretaciones de la crisis ambiental, del deterioro del planeta. Hay diferentes visiones, alguien que dice que no pasa nada, otros que sufren esas consecuencias. Entonces, las disputas que hay frente a esa crisis ambiental, las tensiones en las que se construye y debate la sustentabilidad, que no es lo mismo que la sostenibilidad, y finalmente los derechos de la diversidad cultural y los territorios de la diferencia. Como decíamos, cada cultura, cada comunidad, cada grupo tiene un espacio en el cual se desarrolla y entonces la ecología política trata de entender esas diferencias y esas apropiaciones. Propone considerar los conflictos territoriales como conflictos políticos, ya lo habíamos señalado a propósito del texto de Guernica Gogoratos. Propone dialogar con saberes afines a una ontología relacional. Todos estamos relacionados con todos, incluso con el planeta. Tenemos que entender y propiciar esos diálogos. Hay que deconstruir múltiples campos teóricos, resignificar conceptos, movilizar estrategias discursivas respecto de un montón de asuntos que hemos instalado ya en nuestros diálogos, en nuestros tratados incluso. Hay que deconstruir y resignificar. Por ejemplo, lo que se entiende por ecología, por ambiente, por sostenibilidad, por autogestión, por biopoder, por racionalidad ambiental, etc. A esta nueva fase, a esta nueva forma de abordar los conflictos que ya señalábamos al principio, es a lo que el mismo autor denomina conflictos socioambientales. Y entonces, esta exposición, una mirada a las luchas socioambientales, pretende poner sobre la mesa algunas noticias periodísticas que nos ayuden a reflexionar esa conflictividad y de qué manera un abordaje constructivo de esa conflictividad nos puede llevar hacia un mayor cuidado de nuestra casa común, de la tierra. Gracias.